Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Espero se encuentren muy bien. Bueno, ahí de antemano una disculpa por no haber podido subir el video. Digo, se tuvo algunas complicaciones tanto con el capturador que estoy utilizando para poder realizar los videos con ustedes, como de internet. Pero bueno, ahí tratando de cuidar de que se presente lo menos posible. Entonces, bueno, pues aprovechando la situación, vamos a estar abordando este tema que estaba pendiente, en el cual ustedes ya de hecho realizaban actividades, como lo es la unidad número 3 en la página 17, recordando que abarcamos página 17, 18, 19 y digamos que la continuidad daba hasta la página 20, 21. Ya después estaremos hablando de la cuestión del artículo en la página número 22 en el punto 3.5, pero eso ya lo iremos viendo más adelante. En este caso, pues la unidad 3 empieza hablando con la cuestión de los enunciados, recordando que en la actividad que se había solicitado, ustedes me comentaron que no se había podido visualizar un video o que no lo habían encontrado, por lo cual lo estuve buscando, que se llama el enunciado y la oración. Quizás al copiar el link hubo alguna confusión, porque quizás no se puso el guión bajo o alguna letra en mayúscula, otra en minúscula. Quizás ahí iba algún error, pero ya que se encontró, de hecho es la misma dirección que aparece ahí en el libro. Vamos a escuchar qué es lo que viene aportando el video del libro, que es para aprender más. Bueno, ahí sí nos damos cuenta, estos videos nos van a estar ayudando de alguna forma para contextualizar y quizás refrescarnos la memoria un poco en cuanto a los conceptos que se están utilizando ahora sí que para ver el material del libro. En este caso pues hablaba del sujeto, hablaba del predicado y hablaba del verbo. Entonces, ¿qué relación tendrá estos tres conceptos con lo que va a ser el enunciado? Finalmente, como muchas cuestiones de la comunicación, tanto escrita como oral, pues se componen de una de las otras, no son solamente, valga la redundancia, conceptos aislados, sino que se tiene que entender como el conjunto o la suma de las partes, y finalmente eso es lo que va a construir también el diálogo de las personas. Bueno, entonces dándole continuidad, pues vamos a ver la presentación. Acá estamos y empezamos. Esto es lo que vimos la vez pasada. Ok, diferencia de los enunciados. Ahí vimos en el video introductorio que hay dos tipos de enunciados: los que tienen verbo y los que no tienen, básicamente. Entonces, por eso aquí se puede nombrar que los enunciados unimembres son las cuestiones de las frases y los enunciados bimembres son las oraciones. ¿Cuál es la diferencia? Que las oraciones, en efecto, tienen el verbo, y los unimembres son los que no tienen un verbo. ¿Qué es el verbo? La acción que realiza el sujeto. Así es. Entonces, después tenemos sustantivos como núcleo de sujeto.
Esto de hecho es lo que viene apareciendo en su página 17 casi al final, y el inicio y prácticamente todo el contenido de la página 18 y parte de la página 19. De hecho, ahí sí nos tratamos de guiar, les voy a pedir que acá cuando tengamos este tipo de videos se puedan ir guiando con el libro. Voy a ir nombrando ahí las páginas en las que nos podemos ubicar. En la página número 18, en la parte superior, dice: ahora en semántica se estudiará el significado de los sustantivos. Los sustantivos son aquellas palabras que sirven en la lengua para designar seres materiales e inmateriales y de los cuales se puede decir algo. En este caso, son palabras básicamente que nombran a algo, a alguien. Entonces, esos sustantivos pueden ser comunes, pueden ser propios, pueden ser concretos, abstractos, individuales y colectivos. ¿Cuál sería la diferencia? Pues básicamente ahí el sustantivo nombra cosas o seres diferentes, que a lo mejor en sí no es, por ejemplo, desde lo abstracto no es algo tangible, no es algo que se puede ver o que se puede tocar, pero que se puede mencionar que ahí está, como lo podrían ser, y de hecho en su libro lo menciona, como valores. Los valores no se pueden tocar, no se pueden oler, o sea, no es algo tangible. Sin embargo, aparece en la persona de alguna forma, una forma abstracta, porque si bien hay valores que una persona lo puede ejemplificar o lo puede actuar de cierta forma, hay otra persona que ese mismo valor quizás le da un significado totalmente diferente. Por ejemplo, si hablamos del respeto, bueno, si te pregunto a ti y le pregunto a una compañera, oye, a ver, para ti, y de forma separada, que no escuchen el uno al otro, para ti, ¿qué significa el respeto? Y ya podrás anotar, bueno, para mí el respeto significa esto. Y si le pregunto a la compañera de, bueno, ¿y para ti qué significa el respeto? Seguramente me dará una respuesta, perdón, una respuesta totalmente diferente, o a lo mejor se acerca en algo, pero finalmente es en el sentido abstracto o subjetivo del significado de la palabra. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ir hablando de cada uno de ellos de una manera a lo mejor no tan profunda, pero sí para mencionar cuáles son las propiedades o cuáles son las diferencias que abundan en cada uno de estos sustantivos, ¿ok? Entonces, el primero dice comunes, que es nombran personas, animales y cosas y hacen referencia a sus características. En este aspecto, bueno, creo que menciona entonces dos partes. Nombra a la persona o a la cosa y aparte menciona una de sus características. En los ejemplos habla del jardinero, que sería la persona, y hace referencia a lo que hace el jardinero, que es cortó las flores. En el siguiente y aparecen los conejos, comen zanahorias, porque finalmente se pudo haber nombrado, por ejemplo, desde los propios, o sea que sería el sustantivo número 2, que nombra a las personas y animales y cosas, pero no hacen referencia a sus características. En ese sentido, los ejemplos de la parte 1 se pueden convertir en que serían sustantivos propios, como quitando solamente la característica que se menciona en la segunda parte. Por ejemplo, que el jardinero o los conejos, los pájaros, que serían solamente sustantivos propios. Y aquí en el ejemplo de esos sustantivos, los propios, empieza a hablar sobre Monterrey es la capital de Nuevo León. Juan se apellida Pérez, que finalmente, a pesar de que se pudiera pensar que es una característica, no lo es. Lo está diciendo tal cual es el concepto. Quizás sí podríamos decir de que, bueno, Monterrey es una ciudad que tiene personas con tales características. Bueno, ahí sí estamos hablando de sustantivos comunes, ya que ahí estamos nombrando características del sujeto, de la cosa o del animal de que estamos hablando, ¿ok? Pasamos al sustantivo número 3, que serían los concretos. Dice, nombran seres que se pueden percibir con los sentidos. Los sentidos que puede ser el tacto, la vista, el olfato,
O sea, los sentidos que nosotros podemos estar utilizando para conocer algo o a alguien, es ahí donde podemos nosotros utilizar el sustantivo concreto. Por ejemplo, en el número 1 de esos ejemplos menciona: la pluma tiene tinta azul. Ahora sí que, ¿qué tipo de sentido nosotros podríamos estar utilizando para identificar eso? La vista. Porque finalmente a lo mejor las tintas suelen oler algo similar, sin embargo, vemos la diferencia a partir de la vista, o sea que identificamos el color. Las cuestiones abstractas que vienen en la página 19 nombran seres que no se pueden percibir con los sentidos. Ejemplo: la voluntad es de los hombres, la honestidad es un valor. Ahí, como les mencionaba, estábamos hablando de cosas que no se pueden percibir, o sea, que no se pueden tocar, que no se puede identificar que ahí está, o sea, está ocupando ese lugar, no, sino que es un sentido un poco más abstracto. Por ejemplo, cuando hablamos cosas como quizás el amor, les decía que el respeto, la sabiduría, la honestidad, los pensamientos, las ideas, que a lo mejor no podemos decir, ahí está la idea y la percibo a partir de este sentido, del tacto, del olfato, o sea, no huele a pensamiento, no veo un pensamiento, pero podemos, claro, seguir hablando de esos mismos conceptos, pero en el sentido abstracto. Los individuales nombran estados en singular, un solo, ser, persona, animal. Ejemplo: la foca juega al balón, el cielo está gris y José es astronauta. En este caso, pues digamos que la diferencia consiste en que habla en singular y no en plural. Y la parte de los colectivos, nombran estando en singular un conjunto de seres, personas, animales y cosas. Ejemplo: la arboleda está cerca, el pastor cuida el rebaño. Entonces ahí estamos hablando de una cantidad más grande de personas, de cosas u objetos. Ya después de esto, en la página de la mitad, en la página 19, nos podremos encontrar con el concepto de adjetivos. Adjetivos, ahí lo vienen mencionando en el primer renglón, después de las letras negritas del 3.3, que el adjetivo pertenece a una clase de palabras que queda definida en sintaxis precisamente por su función privativa de ser modificador directo del sustantivo. Entonces, estábamos hablando que el sustantivo finalmente es ponerle palabras a algo, a una cosa, pero se empiezan a nombrar de maneras diferentes, desde lo abstracto, desde lo colectivo, desde lo individual, desde lo propio, desde lo común, pero después se integra este adjetivo que puede hacer modificar aquella cosa que se está nombrando. Aquí dice: cualquier palabra por el solo hecho de ir modificando directamente a un sustantivo está funcionando como adjetivo. En este caso estamos hablando de el ejemplo de: en el jardín hay árboles frondosos. Esa última parte de frondosos es la que estaría aplicando como adjetivo, porque la palabra frondoso nos da una característica, nos da un significado diferente a los árboles. No es lo mismo decir en el jardín hay árboles, a decir en el jardín hay árboles frondosos, como también se puede decir en el jardín hay árboles muertos o muy vivos, etc. Entonces, finalmente, el adjetivo es solamente un modificador de lo que es el sustantivo, o sea, le da un valor diferente. Por ejemplo, si hablamos de balones, no sé, el balón de fútbol es pequeño, es grande, está ponchado. Entonces, seguimos hablando de un sustantivo que podría ser el balón, pero cuando le agregamos ese extra, tiene un significado diferente la oración, ¿sí? Bueno, en ese caso sería una frase. Bueno, y continuando ahí con lo que se menciona, dice: en los ejemplos anteriores, tanto estos como frondosos son adjetivos porque modifican directamente al sustantivo, que son los árboles,
pero se observa que estos modifican de una manera y frondosos modifican de otra. Es precisamente lo que les comentaba. A lo mejor la frase los árboles no va a significar lo mismo que los árboles frondosos o los árboles altos, etcétera, etcétera. Estos dan idea del lugar con respecto a las personas gramaticales. Por su significado es un pronombre demostrativo. Por eso, estos es un adjetivo pronominal. Frondosos no indica ni lugar, ni posesión, ni persona gramatical, solo nombra una cualidad de los árboles. Por su significado, frondoso es un adjetivo pronominal. Semánticamente, los adjetivos se pueden dividir en adjetivos pronominales y adjetivos no pronominales. Creo que es lo que tenemos en la siguiente. Ajá, aquí está. Adjetivos pronominales. Su significado es ocasional, depende del contexto y de las personas gramaticales. Entonces, de hecho, aquí nos podemos ubicar que los adjetivos, que finalmente es un modificador del sustantivo, aquí están fungiendo esa función que dice: ayer estuve en su trabajo. En este caso, que es un adjetivo pronominal posesivo. Aquella tarde fue increíble, como algo demostrativo. En alguna ocasión nos volveremos a ver, indefinido. Finalmente, cada una está de su, aquella, alguna, cuyos, qué, cuánto, hace una modificación del sustantivo. Aquí podemos hablar del sustantivo del calor, de la película, de aquí de la ocasión, del trabajo. Entonces es una modificación. Y al contrario, los adjetivos no pronominales, su significado es fijo. Nombran cualidades del sustantivo que modifica. Por ejemplo, el gato negro o el gato blanco. Nos dimos una segunda oportunidad y le regalé un perfume francés. ¿Cuál es la diferencia? Finalmente, estos que son adjetivos pronominales van a variar en su significado. Claro, va a predominar el posesivo, el demostrativo, pero aquí en cambio el significado es sumamente fijo, si no es que en su totalidad. Por ejemplo, el negro aquí siempre va a significar negro. No es negro blanco, es negro y es el gato negro y se acabó. Y aquí una segunda y el gentilicio, que el gentilicio se puede decir que es una forma en la que se le podría decir a una sociedad. Por ejemplo, a las personas de Nuevo León se les dice neoloneses, por decir algo. A los de Francia, franceses. A los de Alemania, alemanes. Ese es a lo que nos referimos con gentilicio, el numeral y el calificativo. Después en la página 21, aquí no se los pude agregar, al menos en la presentación, les pido que se puedan ubicar en su libro. Aparecen distintas formas en las que digamos que se presentan los pronombres. Esto es muy importante tomarlo en consideración, sobre todo para la cuestión de la ortografía. La ortografía en sí no es como se pudiera pensar quizás en algún momento como un capricho que no es importante, porque finalmente muchas de las cosas de hoy en día ya te modifican el texto. O sea, a veces uno podría pensar que hasta ya no es necesario saber cómo escribir para escribir. Parece redundante y hasta contradictorio. Sin embargo, si yo escribo aquí alguna palabra mal, por ejemplo, comunicación, que es la materia. Si se dan cuenta, ahí me lo modificó inmediatamente. O sea, si yo hubiera puesto comunicación sin el acento, que ahí es el caso, le doy espacio. A ver. Creo que es porque ya lo había. A ver. Comunicación. Fíjense, ahora no me lo modificó. Sí. Ok, ya. Por alguna razón no me lo está modificando. Ok, lo que les comentaba, por ejemplo aquí, que dice modifican, punto,
comunicación. Ahí yo lo escribí mal. Para empezar tendría que empezar con mayúscula y terminar con un acento en la O, en la última O. Le doy espacio y me lo arregla. Esto que a lo mejor facilita muchas de las cosas, también es importante que nosotros podamos saber, mejor dicho, cómo, en cuál momento y en qué situaciones lleva acento, bueno, en este caso una tilde, o cuando no lo lleva. ¿Por qué? Porque quizás en alguna situación nos pidan hacer un texto, o que hagamos un ensayo también, o que no tengamos las posibilidades de utilizar una computadora. Entonces, si se llega a no utilizar, en este caso, los acentos, las tildes, las interrogantes, las exclamaciones, las comas, los puntos y seguidos de una manera adecuada, básicamente nuestra idea estaría totalmente distorsionada, y en algunos momentos, a pesar de que nosotros tengamos las mejores intenciones de comunicar una idea que nos resulte importante a nosotros de manera escrita y también hasta hablada, puede que no podamos llegar a tener el proceso comunicativo adecuado. Entonces, claro, una parte importante es el querer comunicar algo, pero también otra parte importante es la forma en la que lo comunicamos, desde la cuestión de las emociones, pero también desde toda la estructura gramatical. Bueno, en este caso vamos a dejarla hasta aquí. Yo creo que hoy es día lunes, déjame me ubico en el día, lunes 15. Como es bastantito el material que vamos a estar abordando y que todavía nos falta abordar, digo, tenemos 2 parciales para ver el resto del libro, aún tenemos tiempo definitivamente, pero considero importante que podamos ir trabajando un poco más rápido, de una manera más didáctica. Entonces yo creo que se estaría, primero les voy a poner en la plataforma de modo o en el grupo de WhatsApp la siguiente tarea que ustedes van a tener para subir, y yo creo que vamos a estar subiendo videos el lunes, que es la nueva dinámica que se está pidiendo por parte de dirección. O sea, va a haber trabajo el lunes para que ustedes lo entreguen el jueves, para que no tampoco se lleven tarea los fines de semana. Entonces estaríamos subiendo video el día lunes y posiblemente el día miércoles, pero el día lunes estaría fijo de que se esté subiendo video, como también se esté solicitando la tarea. Bueno, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien, les mando muchos saludos, cuídense mucho. Cualquier duda del material que se haya visto acá, me pueden mandar un mensaje, ya sea en el grupo, ya sea en privado, y ahí vamos viendo la solución del cuestionamiento. Que estén muy bien y nos estamos viendo.